vuelve a zorrajarle Loret otro gran golpe a Claudia por el tema de la línea 12. Y eso que anda en cobertura en Roma, ¿eh? O sea, si no, yo creo que le hubiera puesto peor la golpiza. Y es que, a ver, apenas este 3 de mayo se conmemoraron 4 años de la caída de la línea del metro. Y han ocurrido muchas cosas. Primero, el reportaje que presenta Loret 2 días antes. No, él la presenta, era 4, no la presentó un día antes exactamente. El viernes 2 presenta el reportaje Loret. El reportaje son unas llamadas, para los que no han visto, aquí hicimos el video y todo el mundo escuchó. El reportaje son unas llamadas son unas grabaciones de reuniones que sostiene Claudia Sheinbaum con su equipo sobre el tema de cómo resolver la línea 12. Palabras más, palabras menos, todos voy a poner el video al final, porque hay que seguir insistiendo con Claudia, y más que se enoja. Palabras menos, palabras más, dice Claudia que está bien, reconoce la degradación y el potencial de destrucción que va a tener la línea 12 como consecuencia de que están utilizando unos trenes que son indebidos. Y aquí es una parte hermosa, porque mañana vamos a hablar de la línea 12. Les tengo unos datos de Carlos Slim. Carlos Slim ya, y lo iba a hacer hoy, pero miren, se me complicó, tuve muchos podcasts en la mañana. Carlos Slim ya se volvió a lanzar por segunda vez y por comunicado responsabilizó a quien construyó la línea, pero principalmente a quien no le dio mantenimiento. Carlos Slim señala que no es bronca de él, sino cómo modificaron la construcción. Y sí, los antecedentes han marcado que una cosa es la que se iba a hacer y otra cosa fue la que hizo Marcelo, y al final terminaron metiendo un negocio de trenes que rentan, pero que estos trenes son los que están afectando la construcción por la vibración que hacen. Esto ya se había leído por expertos y se había puesto en claro, que la vibración de los trenes que no corresponden son los que han ido quebrando. Es como si estuvieras forzando toda la construcción y con la vibración tarde o temprano la terminas quebrando. Y en las grabaciones de Loret, que presenta Loret, hablan de eso. Dice la antigua directora del metro que definitivamente se haga lo que se haga, si no se cambian los trenes va a ser dinero perdido. Claudia Sheinbaum dice que no tiene dinero ni tiempo y que le hagan un arreglo que le sirva para que pueda ella presentar que otra vez la línea está operando, pero que y así ella se pueda ir de candidata. Lo cierto es que echaron a andar la línea, nada más arreglaron temas de drenaje, cambiaron balastro en algunas zonas, principalmente en la zona subterránea, y el tramo que se cayó, pues Carlos Slim se vio obligado a hacerlo de manera voluntaria y bueno, repusieron los tramos que se cayeron, metieron refuerzos y se acabó. Echaron a andar la línea 12. ¿Cómo la echaron a andar? Pues reabrieron la línea sin cambiar los trenes, con una reparación superficial, pero lo más grave, ni siquiera hay un dictamen de vibraciones, que apenas van a hacer la licitación para saber de qué nivel afectan las vibraciones de estos trenes. Es impresionante. Bueno, Latinos tuvo acceso a estas conversaciones de 13 reuniones de la mesa técnica que se instaló cuando fue el colapso. Y nos presentó nada más una probadita. Como siempre, Latinos tiene mucho más material. ¿Por qué? Porque está esperando que Claudia Sheinbaum responda. Y Claudia Sheinbaum, desde que Loret presentó el reportaje hasta hoy, Claudia Sheinbaum no ha tocado el tema. Pero qué casualidad que otra vez se está peleando con Zedillo. Tan es así que yo hice otra vez podcast de Zedillo y de Claudia. De hecho, 2. Pero como no quiero caer en el juego de Claudia que solamente nos distraiga por un tema que también es importante, porque Zedillo le está metiendo una goliza, pues por eso decidí hacer el podcast de lo que no quiere Claudia que hablemos. Así de claro.
Fíjense bien cómo toda la semana habló de todo menos del metro. Y sin embargo, hubo manifestaciones. Las víctimas fueron a la zona y ahí hicieron un homenaje a sus familiares y ahí a la prensa expusieron cosas interesantes como las de que no les han pagado, no les han cubierto, no les han completado y que inclusive murió apenas una persona o sea, que murió después como consecuencia de los daños que le dejó a su salud el haber estado en el accidente. A la par, que esto es lo más interesante, a la par, fueron a protestar a las oficinas de Carso, a las oficinas de Carlos Slim. Hubo manifestaciones para pedirle que ya pague las indemnizaciones. Recuerden que hicimos aquí un video donde les dije que ganaron que la corte no le diera un amparo a Slim para no pagar. Slim, ¿qué ha estado argumentando? Que él no es el culpable, que no hay ninguna autoridad hasta el día de hoy que determine que él tiene la culpa. Y le volvió a echar la culpa a Claudia, diciendo, los culpables son los que no le dieron mantenimiento. O sea, Slim por segunda vez le vuelve a meter un madrazo a Claudia. Mañana les voy a presentar el comunicado. Ya no me dio tiempo de hacerlo hoy. Tenemos muchos podcasts. Pero mañana les voy a leer el comunicado completo. Es una belleza y lo vamos a desmenuzar. Mañana viernes para que tengan el fin de semana para echarse ese podcast porque va a salir largo. Mañana vamos a entender muchas cosas porque Carlos Slim le está echando la culpa al verdadero responsable, a la que no hizo mantenimiento. Y qué belleza porque en plena semana de estas controversias lanzaron el cambio del director del metro. Pero son canijos porque en lugar de que estemos hablando de las protestas que tienen los deudos, en lugar de que estemos hablando de las protestas que ya están en las oficinas de Carlos Slim, en lugar de que estemos hablando del comunicado de Carlos Slim y de los audios que presentó Loret. Fíjense bien cómo Claudia no ha entrado al tema de los audios. Hemos hablado de todo. Y para que distrajeran la atención, hicieron el cambio del director y metieron al exalcalde priista como director del metro. Y me da risa porque los que han estado repelando son los propios de Morena. No, bueno, están hechos una víctima, pero ¿qué logró Claudia? Que en la semana, en lugar de que habláramos, o sea, sí estamos hablando del metro, pero en lugar de hablar de los audios que presentó Loret, estamos hablando del cambio de un priista arrepentido que se fue a Morena y que hoy forma parte ya de este grupo de notables que dejaron de ser corruptos porque antes lo acusaban de todo y hoy es un director que Claudia recibe con los brazos abiertos, pero que le ayudó a que los medios no estuvieran tocando el tema de las grabaciones. Es que se me hace muy grave que hubiéramos caído todos en la trampa y no estuviéramos hablando de las grabaciones. Pero aquí está el troll para estar dando lata y les voy a presentar un madrazo que le puso Loret desde Roma a Claudia Sheinbaum y que se publicó en el Universal. Lo tituló Olvido por decreto. Y vale la pena porque es como un intro para entrar. Insisto, mañana vamos a leer el comunicado que presentó Carlos Slim y que la verdad pone en muy mal situación a Claudia Sheinbaum. Pero Claudia Sheinbaum no va a tocar estos temas porque no le conviene. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana Troll. Hoy tenemos 4 podcasts, siempre hacemos 3. Es que el podcast de Cedillo y Claudia terminó siendo 2 podcasts porque nos tiraron el podcast. Así que la parte que le quitaron, que nos censuraron, la volvimos a poner. O sea, sí se ve, pero hay una parte que la censuraron. Esa parte la volví a hacer en otro podcast. Digo, si tanto les molestó, pues vamos a hacerlo de nuevo. Así que en esta ocasión
teníamos los tres temas. El tema de la carta a Omar García Harfuch, que se me hace muy delicado. Teníamos el tema de que Claudia le tiene miedo a la auditoría que propuso Zedillo, pero además se puso a decir sandez y media. De verdad, es de comprarle una camisa de fuerza a Claudia Sheinbaum, en serio. Y el tercer tema que tenemos para hoy era hablar de esta columna que hace Carlos Loret para darle un llegue a Claudia y provocarla, a ver si se atrevía a hablar de las grabaciones. Claudia no ha hablado de las grabaciones. Claudia, de hecho, prometió para el viernes, o sea, para mañana viernes, prometió hablar del Fobaproa. Pero no va a hablar del metro. Mañana vamos a hablar del metro y les voy a leer el comunicado que hizo Carlos Slim. Por segunda vez responsabiliza a Claudia. Pero vamos con la carta de Loret. Yo tengo la garganta destrozada, perdón que estoy tosiendo. No. Qué horror venir a trabajar así, pero son muchos temas, no puedo dejarlos. Vamos con este asunto de el comunicado que hizo, no comunicado, la columna que hizo Loret desde Roma, desde el Vaticano, pero que tampoco Loret ha querido dejar a un lado el tema. La titula Olvido por decreto. La presidenta apuesta por el olvido del escándalo político más costoso que ha enfrentado en su carrera, el desplome de la línea 12 del metro. Sucedió en su gobierno, en el pináculo del desdén. Ella lo llamó incidente. Sí, no. Murieron 26 personas. Ordenó a una prestigiada empresa noruega que hiciera una auditoría para deslindar responsabilidades. Cuando esa empresa determinó que era culpa de su gobierno, se puso como loca y descalificó al estudio. Oigan, dice Loret entre paréntesis, murieron 26 personas. Lo pone entre paréntesis porque posteriormente hubo otro fallecimiento, por eso siempre se contabilizan 27. Para cualquier figura de la política, esto hubiera representado la ruina, el fin de sus aspiraciones. Pero no, esto no fue así para la favorita del régimen, la protegida de López Obrador. Aunque la línea 12 le costó políticamente, su partido se desplomó en las elecciones inmediatas posteriores a la tragedia. En el 2021, ¿se acuerdan? 6 de junio, perdieron la elección gracias a la línea 12. Con la ayuda del presidente López Obrador, la doctora Sheinbaum logró reposicionarse. López Obrador dijo, a partir de hoy, el tema del metro lo voy a llevar yo. Le pedí a Claudia que de ahora en adelante sea yo. ¿Por qué? Porque le quitó la responsabilidad. Y él, que tiene el manejo, que sabe cómo engañar, cómo envolver, él se quedó con el tema. Y todo lo empezó a tratar él. Y el que comunicaba lo de la línea 2 era él. El aparato de propaganda que la acompaña logró evitar los cuestionamientos ante la responsabilidad y la contradicción. El control sobre la mayoría de los medios de comunicación funcionó. La oposición no tuvo el talento de romper ese dique. El asunto se diluyó y se olvidó. Y eso que el tren estaba sin operar. Este fin de semana se cumplieron 4 años de la tragedia de la línea 12. De la presidenta, ni un tuit, ni una declaración, ni una ceremonia, ni una ofrenda floral. La desaparición por decreto de una tragedia que marcó a la Ciudad de México, pero que sobre todo marcó como capítulo negro la carrera de Claudia Sheinbaum, que ya venía arrastrando el colegio Repsamen. El viernes, en Latinus, se presentaron las grabaciones de las reuniones privadas de la entonces jefa de gobierno Sheinbaum, pocos días después de la desgracia. Se juntó con especialistas y funcionarios de su propio gabinete que le ofrecen una misma conclusión. La única manera de garantizar que no se repita una tragedia es cambiar los trenes de la línea 12, porque los rieles son para ruedas neumáticas y los trenes tienen ruedas de metal. La entonces directora del metro, Florencia Serranía, es especialmente enfática en las grabaciones.
No es posible hacer una rehabilitación si no hay cambio de trenes, porque sería tirar el tiempo y el dinero a la basura, dijo en esa reunión que Loret nos presentó en las grabaciones. Está claro científicamente, claro que el problema es el tren. Lo volvió a insistir. Si nosotros hacemos eso con los mismos trenes, o sea, las rehabilitaciones que pidió Claudia, entonces vamos a llegar al mismo resultado, dinero perdido. El primer impulso de la presidenta es decir que hay que evitar otra tragedia a toda costa. Pero conforme avanzan los días y se dan más reuniones, son 13 reuniones las que grabaron, su posición va cambiando hasta que llega a decir que no tiene presupuesto para cambiar los trenes y tampoco el tiempo, pues se iba a ir de candidata presidencial. Al final, los trenes no se cambiaron. El Universal publicó este fin de semana que el estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León detectó que la línea 12 tiene 37 grietas en el tramo elevado y el que ya se cayó, después de que las autoridades dijeron que habían reforzado, reparado y reabierto. Hay 37 grietas que detectó la Universidad de Nuevo León después de haber sido reparado. Entonces, a ver, ya es presidenta, está al inicio de su mandato, no ha cumplido ni un año. En aquel entonces dijo que ya le urgía porque ya se iba de candidata. ¡Qué huevos! No tenía dinero. No, porque todo el dinero se lo absorbió López Obrador. ¿Sabían ustedes que hubo subejercicio en todos los estados? ¿Qué significa esto? Qué casualidad, fíjense. En todos los estados donde gobernó Morena, durante el gobierno de López Obrador, en todos los estados hubo subejercicio del presupuesto. Es decir, no se aplicó todo el dinero. El dinero que estaba destinado para obras de salud, educación, infraestructura, el dinero que estaba destinado para que se desarrollen los estados, no lo ocuparon. O sea, les sobró dinero. ¿Qué hacían con ese dinero? Cada año sucedió lo mismo, Cada año le regresaban a la Secretaría de Hacienda el dinero que no ocuparon. Así que si usted vive en cualquier estado de la República y en el periodo de López Obrador usted vio que las calles no tenían pavimentación, las carreteras estaban llenas de hoyos, ya no servían los semáforos, usted iba a los hospitales y no servían los aparatos de rayos X, no había medicinas. Si usted veía que cada vez había menos policías porque no tienen patrulla, las patrullas estaban en los talleres o arrumbadas. O sea, todo esto que se dejó de ver de mantenimientos o de adquisiciones, de mantener el estado óptimo de las cosas en cada estado. Si usted vio que sucedió esto, es porque el gobierno no ocupó todo el dinero que se le asignó. Fíjense qué cabrones fueron. El dinero salía etiquetado. Es decir, para Nuevo León tanto, para Oaxaca tanto, para Veracruz tanto. Pues no lo ocupaban y se regresaba. Pero cuando se regresaba a la Secretaría de Hacienda a un fondo que ya no tenía aprobación. A un fondo que el Congreso no le había puesto etiqueta, como se dice. Y entonces competían los gobernadores de Morena por ver quién le regresaba más dinero a Obrador. Y empezaron a hacer ejercicios en los estados y a mandarle el dinero a Obrador, pero ya era un orgullo de ellos. Nosotros regresamos 356 millones de pesos que no ejecutamos. No, yo regresé 700 millones que no ocupé. Y competían para ver quién le regresaba más dinero a Obrador. La bolsa fue gigantesca. Y el día que se le preguntó a López Obrador qué estaban haciendo con el dinero de los subejercicios que estaban dando a la Hacienda, él dijo que se había determinado mandar a las obras como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto. Pero ya sin etiqueta, o sea, directo de Hacienda. Es impresionante el saqueo que hicieron y el descuido que tuvieron. Claudia Sheinbaum no estaba fuera de ese contexto. Claudia Sheinbaum tuvo recortes en su presupuesto para que López Obrador pudiera utilizar ese dinero en sus obras magnas.
Y entonces Claudia Sheinbaum ahí la llevó capeteada. Fue a la que menos le quitaron dinero. Fue la que tuvo más oportunidad. Entonces, cuando ella dice, ya no tengo dinero, ok, vamos a aceptarle que ya no tenía dinero. Pero hoy es presidenta. Hoy tiene todo el dinero. Hoy tiene todo el presupuesto. De hecho, las pérdidas que están reportando de CFE o de Pemex o de alguna otra dependencia superan hasta por 10 veces lo que se necesita para arreglar la línea 12. Ella conoce, según estas, fíjense lo delicado de esto, ella conoce las grabaciones, sabe de las grabaciones porque las presentaron en Latinos. Entonces a ella ya le cayó el 20, o mejor dicho, ya sabe ella que la están exhibiendo, de que desde entonces ella sabe que hay un problema y que se tiene que cambiar. Si Claudia Sheinbaum, ahorita que es presidenta, que tiene el recurso, que tiene el Congreso a su favor, que tiene todo el tiempo del mundo porque tiene 5 años, si Claudia Sheinbaum no arregla la línea 12, será un acto criminal brutal. O sea, ya debe muertes. Y en esas grabaciones le dicen muy claro, sus más cercanos, de nada va a servir todo lo que hagamos si no cambiamos trenes. Lo interesante es que los trenes no los compraron. Los trenes los rentan. Y entonces aquí es donde ha entrado la gran duda. ¿A quién le rentan los trenes que sabiendo que el problema es los trenes, no cambian los trenes? ¿Con quién es el compromiso? ¿Qué empresa está haciendo el negocio de los trenes? ¿Por qué no? No cambian simplemente proveedor de trenes. Bueno, si siguen ocupando estos trenes van a seguir generando estas vibraciones, están forzando el metal llega un momento en que quiebra el concreto. Eso está haciendo cada vez que cruza un tren de estos. Y en las grabaciones está muy claro que puede haber otra desgracia si no se cambian los trenes y se hacen los arreglos de fondo. Ahí le proponen cambiar por completo todo el balastro, los rieles, los durmientes. Pues ni modos. Hicieron malas cosas, cuestan caras al final. Pero hoy tiene el dinero y tiene el tiempo. Lo que menos debe de hacer es encabronarse y no hablar del asunto. Porque está creciendo el otro problema en paralelo. El problema que se le está juntando a Carlos Slim, porque de pronto ya hasta le tumbaron un amparo para que le pague a los deudos. O sea, no solamente no arreglaron el metro, ni siquiera han pagado a los deudos. Y ese tema va a seguir creciendo. Y tan se está saliendo de control que, insisto, Carlos Slim acaba de hacer un comunicado. Y en ese comunicado vuelve a responsabilizar a quien no dio mantenimiento. Y Claudia, ¿por qué creen que Claudia entonces está tan interesada en hablar del Fobaproa mañana? Porque le sirvió distraernos con el tema de Zedillo. Y fíjense cómo no salió a decir, ese Latinos, ese Loret, ¿cómo? No, ni lo mencionaron. Es su voz. Es su voz y le están diciendo que haga las cosas bien. Y le echábamos la culpa a la antigua directora del metro, ¿no? Eso de verdad me llamó mucho. Yo era de los que le ponía unas verdaderas madrizas a la directora del metro. Y miren lo que salió al final. Que la directora del metro fue la primera que le dijo lo que se tenía que hacer. Que se tenían que cambiar los trenes. Florencia Serranía le dijo muy claro, hagamos lo que hagamos. Si no cambiamos los trenes y hacemos los arreglos de fondo, esto puede colapsar. Y Claudia Sheinbaum trató de que nadie la tocara. ¿Por qué? Porque el día que alguien la tocara, Florencia Serranía iba a tener que salir y decir, pues las cosas están de esta manera. Y lo que hasta hoy nos enteramos hubiera salido desde aquel entonces
que andaba buscando ser candidata. Dice el dicho que la verdad siempre sale. Siempre, siempre, siempre. No hay crimen perfecto. Bueno, pues Latinos le ayudó tantito a Claudia en recordarle que tarde o temprano te alcanzan tus cadáveres en el closet. Voy a termino con el reportaje de Latinos. Es necesario que lo pongamos. Termino con él y regreso para despedirme de ustedes. No, yo creo que ya no regreso, porque si alguno de ustedes ya no lo quiere ver, mejor me despido de una vez de ustedes, porque digo, es el que pasó Loret. Lo quiero poner porque hay que recordarle a Claudia que hay que estar, o mejor dicho, que hay que contestarle a la ciudadanía sobre estas grabaciones. Y se han hecho, perdón que lo voy a decir, se han hecho pendejos toda la semana. Y se le ha pasado jugando con Cedillo a acusarlo de todo. Y no ha tenido los huevos la presidenta de contestar estas grabaciones que la responsabilizan de por vida. Porque lo que debería aprovechar Claudia, que ahorita tiene dinero, es en arreglarla. Y miren, ahí sí, miren, todos calladitos, bien, bien, hoy eres la que mandas, hoy tienes el dinero, hoy tienes el tiempo. Fuiste a hacer lo correcto. Pero la señora no tiene intención de hacer lo correcto porque es orgullosa y burra, necia. Y lo que va a apostarle, como dice la columna de Lorel, va a apostarle al olvido. Y eso es no tener ni tantita madre. Perdón que lo diga así con groserías, pero hay cosas donde hay vidas de por medio. Y no estoy hablando de los 26, 27 que ya murieron. Estoy hablando de los que se suben todos los días por necesidad a esa línea. Definitivamente, ahí se lo dicen. Bueno, todo el oficinismo de decir, Claudia, algo que dure por lo menos 15 años. Sí, mientras me voy de candidata, mientras soy presidenta, y ya me vale madre después lo que pase. Está muy cañón que tengan esta actitud. Vamos con el reportaje. Yo me despido de ustedes. Suscríbase al canal, dele clic a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Recuerden que estamos bajo ataque. Recuerden que nos están hackeando el canal. Nos tiraron un podcast en la mañana. Lo tuvimos que volver a hacer. Por eso hay dos, parte 1 y parte 2. De pronto tengo otro video de Cedillo y ella, donde me quitaron el audio descaradamente. Anularon el audio. ¿Cómo le hacen con programas, hackeos? La verdad es que sí están invirtiendo en destrozar nuestros canales. Y a usted le sale de pronto leyendas donde este video lo está usted viendo y de pronto ¡pum!, desaparece. Y le sale una leyenda, este video ha pasado a ser privado. El video nunca se fue. ¿Cómo nos puede ayudar usted? Regresando. No se vaya, regrese. No se desespere, vuélvanos a buscar. La mejor ayuda que pueden hacer es buscando de nuevo el video. Ahí va a estar el video. Solamente lo sacaron bajo un programa que tienen ellos. Y suscríbase al canal. Dele clic a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike. Y de verdad, gracias por sus donativos. Nos han estado ayudando mucho, mucho ahorita que se está cayendo la monetización del canal. Gracias, de verdad lo valoro mucho. En esos tiempos es donde se nota que hay cariño por parte de ustedes. Nos vemos, los dejo con este reportaje que es brutal y que no deberíamos de dejarlo en el olvido. Mañana vamos a hablar del comunicado de Carlos Slim. Le voy a dedicar un podcast a eso porque, a mí se me hace muy delicado y yo espero estar mañana mejor de la garganta para poder hablar de ese comunicado. Vamos a ver a Loret. Este fin de semana se cumplen 4 años de la tragedia por la caída en la línea 12 del metro que mató a 26 personas. Hoy en Latinos le presentamos grabaciones de reuniones privadas en las que especialistas y funcionarios de su propio gabinete le dicen a la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que hay que cambiar los trenes de la línea 12 porque si no se puede repetir la desgracia. Sheinbaum le responde
que su prioridad es que no haya otra tragedia, pero no se cambiaron los trenes. Argumentó que no tenía dinero y que no tenía tiempo. Tenía que dejar funcionando la línea 12 antes de irse de candidata presidencial. Este es un trabajo de Isabela González. En una serie de reuniones privadas a cuyas grabaciones tuvo acceso Latinus, especialistas y hasta funcionarios de su gabinete pidieron a Claudia Sheinbaum cambiar los trenes de la línea 12 del metro. Lo hicieron para que los usuarios no corrieran riesgos y evitar que se repitiera una tragedia como la del 3 de mayo de 2021 que mató a 26 personas. Sheinbaum no quiso cambiar los trenes y optó por una reparación superficial. Argumentó que no tenía presupuesto y quería reabrir la línea 12 antes de dejar el gobierno de la Ciudad de México para irse de candidata presidencial. Por lo que estoy viendo, cada vez la degradación va a ser mayor. No es posible hacer una rehabilitación si no hay un cambio de trenes, porque sería tirar el tiempo y el dinero a la basura. Y cuesta tanto, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Porque yo ni dinero tengo. Está claro, científicamente claro, que el problema es el tren. Pero hay que separarlo, Lorenzo, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si nosotros hacemos eso con los mismos trenes, entonces vamos a llegar a ver resultados. El último año se cierra. En esos 2 años, yo tengo que dejar una línea operando. Estas conversaciones, que hasta ahora no habían sido públicas y que revelamos en exclusiva, muestran las discusiones y preocupaciones que se dieron en 13 reuniones de la mesa técnica que se instaló tras el colapso de la línea 12. Los especialistas le dijeron a Sheinbaum que era necesario quitar los trenes de ruedas metálicas por las vibraciones y los problemas que generan en las estructuras, pero decidió mantenerlos en circulación. Las primeras conversaciones de la mesa técnica muestran que los expertos convocados por la administración capitalina advirtieron varias veces sobre el desgaste de las vías y el alto costo en el mantenimiento de la línea por los trenes de ruedas metálicas. El 19 de mayo, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo estar preocupada por las condiciones de la línea en los próximos años si no recibía arreglos urgentes. Lo que yo no quiero es abrir la vía y que en 4 años haya un problema grave. Esa es mi preocupación mayor. Si ustedes me dicen, no, en 15 años no va a haber problema, pero por lo que estoy viendo, cada vez la degradación va a ser mayor. Y en algún momento, de acuerdo con lo que se sugirió en el 2014, tiene que haber un cambio de la base o la subbase y el balazo, independientemente del cambio de trenes. Sin embargo, ese mismo día, Sheinbaum dejó en claro que no tenía recursos para la rehabilitación de la línea 12. Yo tengo que ser muy responsable y decir, a ver, si he encontrado todo esto, pero se abre en condiciones tal y la obra de rehabilitación del tramo subterráneo que tiene estos problemas de origen se va a ir solucionando de esta manera. Y cuesta tanto, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Porque yo ni dinero tengo. La mesa técnica era encabezada por Sheinbaum y por Jesús Esteva, entonces secretario de Obras de la Ciudad de México y actual secretario de Infraestructura del Gobierno Federal. También participaban Florencia Serranía, directora del Metro, especialistas independientes y técnicos del Colegio de Ingenieros Civiles, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y del Instituto Mexicano del Transporte. En estas reuniones, los expertos pidieron la rehabilitación completa de la línea 12, construida y proyectada para soportar trenes con neumáticos y no con ruedas metálicas, lo que ha provocado un deterioro acelerado de las estructuras y de las vías, como lo documentó desde 2014 un informe de la empresa Sistra. En la reunión del 27 de mayo, la mesa técnica volvió a discutir la importancia de rehabilitar el tramo subterráneo y cambiar los vagones, adquiridos en 2010 por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía. La necesidad de renovar los trenes fue apoyada de forma categórica por Florencia Serranía, directora del Metro. No es posible hacer una rehabilitación si no hay un cambio de trenes, porque sería tirar el tiempo y el dinero a la basura. Hay rehabilitación de las vías, debe haber forzosamente cambio de trenes. Está claro, científicamente claro, que el problema es el tren. Al
día siguiente, la directora del metro insistió en aplicar reparaciones de fondo, pero Sheinbaum la paró en seco. Hay que hasta arreglar la base y los drenajes y la filtración es un trabajo malo que se tiene que hacer. ¿Por qué no se ha hecho? Porque si nosotros hacemos eso con los mismos trenes, entonces vamos a llegar a ver con resultados. Tal vez vamos a batir el problema del agua, pero no vamos a batir el problema de los trenes. En esa parte... pero hay que separarlo, Lorenzo, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ese 28 de mayo, Sheinbaum dejó en claro que la reapertura de la línea era una prioridad y que debía estar funcionando antes de que ella se fuera a la precampaña por la presidencia de la República. Lo que no me deja dormir es que a mí me queda en el gobierno 2 años y medio en realidad. 2 años, porque el último año eso se cierra. En esos 2 años, yo tengo que dejar una línea operando. La mesa técnica se reunió el 3 de junio sin Sheinbaum, justo un mes después de la caída del tramo elevado. Ese día se plantearon 3 alternativas para que la línea 12 volviera a dar servicio. La primera proyectaba mantener abiertos los túneles y hacer arreglos menores. La segunda buscaba cerrar los túneles durante 15 meses para reparar filtraciones, mejorar el drenaje, renovar el balasto y cambiar toda la vía. Y la tercera planteaba hacer la rehabilitación de toda la línea más el cambio de los 30 trenes de ruedas metálicas. Hay un tercer escenario, si quieren lo pasamos a ver, ya es lo último, que es realizar todas las tareas de rehabilitación mayor del segundo escenario, más el cambio de trenes, ¿no? Que sería lo ideal. Eso sería como que resolver el problema ya de raíz. Pero bueno, esto implica una inversión enorme, grandísima. Se aumenta el número de meses y estamos llegando a 7,000 millones de pesos. Se resuelve el problema del desgaste de vías que decías hace un instante, Jesús. Y el riesgo pues ya es casi nulo. No hay riesgo ya. Ninguna de las 3 opciones se ejecutó. De acuerdo con documentos oficiales, el gobierno capitalino se limitó a sellar filtraciones y arreglar el drenaje, así como cambiar durmientes, rieles y balasto, pero solo en algunas secciones del tramo subterráneo. De esta forma, Sheinbaum avaló que siguiera vigente el contrato de arrendamiento y compra de 30 trenes, que le ha costado a la Ciudad de México más de $1,500 millones. Los túneles fueron reabiertos el 15 de enero de 2023 y los 25 kilómetros de la línea completa operaron hasta enero de 2024.